días. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, un gusto pues. Vamos a compartir, permítanme las diapositivitas para empezar nuestra clasecita del día de hoy. Por favor. A ver, un minutito. Permítanme. Vamos a empezar. Bueno, estamos revisando esta situación de nuestra normativa civil al efecto. Este es nuestro libro primero de las personas, justamente que estábamos revisando algunos tópicos que habíamos visto, los bienes muebles, los bienes inmuebles, las fundaciones, las asociaciones. Habíamos estado revisando la capacidad también, los derechos de la personalidad, el domicilio, la declaración de ausencia, de fallecimiento presunto, algunos temas, las personas individuales, las personas colectivas que hemos estado viendo al efecto. A ver, continuaremos estos revisando. Por ejemplo, acá tenemos esta situación de los frutos. Son frutos naturales los que provienen de la cosa, con intervención humana o sin ella, como respectivamente las crías de animales, los productos agrícolas y minerales. Los frutos, antes de ser separados, integran la cosa, pero pueden disponerse de ellos como las cosas muebles futuras. Los frutos pertenecen al propietario de la cosa que los produce, excepto cuando su propiedad se atribuye a otras personas, caso en el cual se los adquiere por percepción. Entonces está hablando un poco de los frutos. ¿Qué son los frutos? Va a ser todo lo que van a justamente adquirir las personas justamente al efecto, ¿no? Tenemos algunos bienes también con relación a quienes pertenecen, nos dice, ¿no? Los bienes del Estado, los municipios, las universidades y otras entidades públicas se determinan y regulan por la Constitución Política del Estado y las leyes. Los bienes de las personas particulares, sean ellas individuales o colectivas, se rigen por disposiciones del Código Civil, ¿no? Entonces tenemos, ya sabemos que por situaciones de herencia siempre los hijos van a heredar los bienes, ya sean los bienes inmuebles o muebles que tengan los padres, sus casas, terrenos, edificios, movilidades, dineros, recursos o todos sus muebles que tengan también al efecto, ¿no? Pero hay otros bienes que son también los bienes del Estado, de las alcaldías, de los municipios, que eso va a estar regulado por nuestra Ley Mater Suprema Fundamental del Estado, la Constitución Política del Estado y algunas otras normas conexas al efecto, ¿no? En cuanto a la posesión, ¿qué nos dice al efecto? La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad o el derecho real. Una persona posee por sí mismo por medio de otra que tiene la detentación de la cosa. Entonces, la posesión, quien está poseyendo, detentando una determinada cosa. Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre que no pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador, ¿no? El poseedor actual que pruebe haber poseído antiguamente se presume haber poseído en el tiempo intermedio, excepto si justifica otra cosa. Entonces nos está hablando acá de la posesión y las características que van a tener este tipo de posesiones para que él pueda ser quien sea el detentador de la misma, ¿no? Entonces, algunas situaciones sobre esa posesión. Acá también nos habla estos otros acápites de los efectos de la posesión, es decir, qué consecuencias va a traer la posesión, derechos y obligaciones del poseedor en caso de restitución de la
cosa. ¿Qué nos dice? El poseedor de buena fe hace suyo los frutos naturales percibidos y los civiles producidos hasta el día de la notificación legal con la demanda y solo está obligado a destituir los adquiridos con posterioridad a la notificación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si hay alguien que está poseyendo o está en poder de algún bien mueble, algún inmueble, más que todo, pues ya has recibido algún fruto, algún pago, alguna ganancia, alguna plusvalía, este va a surtir efecto desde el momento que el mismo sea notificado al efecto, ¿no? Y tiene que restituirlo los mismos a su propietario que corresponda, pero desde el momento que a él le han notificado o le han puesto en conocimiento sobre esta situación al efecto. Acá también tenemos el reembolso de gastos. El poseedor obligado a restituir los frutos tiene el derecho a que se reembolsen en el límite de su valor los gastos que haya realizado para la producción y recolección, valor que se estimará a la fecha del reembolso. Esto está bien, ¿no? Tiene la obligación de que se le pueda ir a reembolsar todos los gastos que hubiera justamente realizado al efecto. En cuanto a las reparaciones, el poseedor, aunque sea de mala fe, tiene el derecho a que se les reembolse el importe de las reparaciones extraordinarias. Puede ser que ese bien inmueble o ese vehículo haya tenido alguna deficiencia, alguna dificultad y por lo tanto haya tenido que irse también a reparar, a arreglar el mismo y por lo tanto tendrá que reembolsarse esos gastos que justamente ha ocasionado esas reparaciones de esos bienes al efecto. El derecho de retención. El poseedor de buena fe puede retener la cosa hasta que se le abonen las indemnizaciones y se les reembolsen los gastos mencionados al efecto. Entonces, justamente todo eso que se le va a reembolsar, pues justamente él puede retener la cosa, el bien, ¿no? Hasta en tanto y en cuanto se le vaya a reembolsar como una situación de garantía más que todo, ¿no? Porque a veces puede ser que no le vayan a pagar o a reembolsar el monto correspondiente y después ¿qué hace? ¿Cómo va a tener una forma de presionar o hacerse reembolsar? La única forma que tendría es reteniendo la cosa hasta en tanto y en cuanto le puedan ir a reembolsar de acuerdo a lo que así corresponda y esté de acuerdo a la norma. Tampoco querrá hacerse reembolsar cánones o sumas de dinero exorbitantes o que no corresponden, sino todo lo que esté estipulado y determinado de acuerdo a norma. De la posesión también nos habla esta otra parte de buena fe de los bienes muebles. La posesión de buena fe de los bienes muebles corporales vale por título de propiedad, salvo prueba en contrario. Entonces, los bienes muebles, y hemos dicho tenemos dos, ¿no? Los bienes inmuebles, que van a ser las casas, los terrenos, los edificios, todo lo que está adherido a la tierra, ¿no? Que no lo podemos trasladar o llevar de un lugar a otro porque está ahí en la tierra adherido. Y los bienes esos son los bienes inmuebles. Y los bienes muebles son los que sí los podemos trasladar de un lugar a otro. Y hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, una mesa, una silla, una banca, un cuadro, cualquier tipo de situaciones que los podemos trasladar de un lugar a otro. Acá también nos habla algún aspecto sobre la propiedad. ¿Qué nos dice en relación a la propiedad? Es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto a la normativa, ¿no? Entonces, ¿quién es dueño? ¿Quién es el propietario? Tiene los títulos correspondientes, está inscrito en la Oficina de Derechos Reales, que es la oficina que le va a dar el valor legal correspondiente, pues tiene ese derecho, ¿no? De usar, de gozar, de usufructuar, de disponer todo lo que le corresponda al efecto. El abuso del derecho.
El propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros, y en general no se le está permitido ejercer su derecho de forma contraria al fin económico y social en vista del cual se ha conferido este derecho, ¿no? Entonces no puede hacer también ese tipo de situaciones de ir a perjudicar a otro o causar algún tipo de efecto. También nos dice que la propiedad debe cumplir esa función económica y social, justamente tiene que dar algún rédito de carácter económico y tiene que ir también en beneficio de la propiedad, en beneficio de la sociedad y la colectividad al efecto. En cuanto a esta figura jurídica de carácter administrativo que tenemos, que se da mucho en las propiedades, tenemos a la expropiación, por ejemplo. La expropiación solo procede con pago de una justa y previa indemnización por los siguientes casos. Casos de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social. Es decir, cuando el Estado, el municipio, la gobernación pueden indemnizar, pueden pagar la suma de dinero que cueste esa propiedad, estamos hablando de la expropiación, por una causa o razón de utilidad pública, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz se ha dado mucho el caso de, no sé si les he comentado este curso o otro curso, en relación a esta situación, por ejemplo, del teleférico. El teleférico se ha dado mucho esta situación. Ustedes saben que los teleféricos son ese transporte por cable que se va transportando a las personas por el aire a través de cable, a través de cabinas, para los que no tienen conocimiento, que hay bastantes líneas acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, porque hay muchos estudiantes también que son del interior y no tienen conocimiento. Entonces, en ese sentido, acá un poco por la topografía, ustedes saben, la ciudad de La Paz hay muchas subidas, hay muchas bajadas, hay muchas calles angostas, empinadas, hay muchos cerros, es bastante especial la topografía, no es como otra ciudad como Santa Cruz, como Cochabamba, que es todo absolutamente plano, avenidas bastante anchas, hay bastante espacio para la circulación de las personas, como para la circulación de las movilidades, ¿no? Entonces aquí es un poco dificultoso por esa topografía que se tiene al efecto. En ese sentido, pues se ha visto por conveniente realizar justamente esta situación, ¿no? De el transporte por teleférico, por cable, para que no vaya justamente esta situación a perjudicar a las trancaderas, a veces que hay de las movilidades, a veces están mucho tiempo paradas las movilidades porque hay mucha movilidad, hay mucha gente, las calles son bastante angostas, hay poco espacio para la circulación, entonces todo esto dificulta, ¿no? La gente tiene que ir a su trabajo, tiene que hacer sus actividades personales, sus trámites, estudios, una serie de situaciones y lógicamente a veces se demora, se atrasa por este tipo de situaciones, entonces se ha visto por conveniente hacer ese transporte por teleférico, por el aire, ¿no? Porque por el aire el espacio aéreo ya no va a haber con qué va a chocar, ya no va a haber con otras movilidades o otro tipo de situaciones. Entonces, para la topografía, para las características de la ciudad de La Paz, se ha visto por conveniente que uno de los aspectos más importantes o fundamentales que se puede dar es este transporte aéreo por el teleférico. No hay trancaderas, no hay paros, no hay marchas, no hay bloqueos, no hay una serie de situaciones que alivianan justamente el tráfico y las personas pueden ir con mayor rapidez de un lugar a otro y llegar a sus actividades laborales, académicas, familiares, de trabajo, cualquier situación que tengan al efecto con esa rapidez y no tienen ese problema de que se atrasan, de que no pueden llegar a tiempo o no pueden hacer directamente sus requerimientos por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es en ese sentido que este transporte ha necesitado algunos lugares específicos, por ejemplo, como algunas estaciones para que estén justamente estas estaciones del teleférico o algunas torres por donde van a pasar también estas cabinas. Y para esos no siempre hay lugar, un espacio que esté libre, ¿no? Sino que hay construcciones de algunas casas, hay algunos terrenos que lógicamente tienen sus propietarios, tienen sus dueños. Entonces, estas propiedades, estos terrenos, estas casas han sido expropiadas, quiere decir que han pasado a poder del Estado, del gobierno, de la alcaldía, del municipio, el
ha adquirido, se lo ha comprado a ese dueño, ¿no? Por razones de necesidad, de utilidad pública, como decíamos acá, ¿no? Porque le está afectando a esa familia que tiene 2, 3, 5, 10, 15, 20 personas, digamos, exagerando, que viven en esa vivienda, pero está favoreciendo a una cantidad mucho mayor de personas que realizan ese transporte, por ejemplo, porque ¿cuántos van a utilizar? 10,000, 50,000, 100,000, 500,000, 1,000,000 de personas, digamos, que van a utilizar ese transporte masivo del teleférico por cable. Entonces, se perjudica a un cierto número de personas, pero se beneficia a otro número de personas al efecto, que es mucho mayor a la mayor cantidad de la población. Pero tampoco a esas personas se las puede votar, o a los propietarios de esa casa, de ese terreno, de esa propiedad, se los puede votar, se los puede sacar y se los va a llevar a la calle por beneficio de toda la gente, porque ellos han invertido o han pagado su dinero, sus ahorros tal vez de mucho tiempo para comprarse esa casa, y no se los puede votar a la calle, ¿no? Porque ¿de qué van a vivir? ¿De dónde van a vivir? Tampoco se puede hacer eso. Mucho menos siendo los dueños, ¿no? Entonces, lógicamente, el Estado, el municipio, les tiene que pagar, les tiene que cancelar una suma de dinero. ¿Cuánto vale su casa? Entonces habrá que hacer un peritaje. ¿Qué es el peritaje? Para los que no saben, hay que hacer como una tasación de cuál es el valor de su casa. ¿Vale 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000? No sé cuánto valdrán. Y para eso hay especialistas que se llaman peritos, que son del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, porque ellos son los que han estudiado y conocen esas situaciones, para que ellos puedan tasar y hacer el peritaje de cuánto es el valor de ese terreno. No será con exactitud matemático-milimétrica, pero más o menos un monto correspondiente. Y es en ese sentido que justamente ahí ya se determinará cuál es el valor, y en función de ese valor ya pues se le pagará al propietario esa suma de dinero. A veces siempre, ¿no? Ustedes saben que con el dinero, con los precios, con los pagos, hay pues siempre conflictos, ¿no? Porque justamente el Estado le va a querer pagar menos y el propietario va a querer que se le pague más, ¿no? Es así siempre. Pero lo que se tiene que ver es un justo precio, ¿no? Es decir, un precio adecuado, correcto, de acuerdo a lo que valga, no pagarle por demás, que no es lo que corresponda, ni tampoco pagarle menos, que tampoco es lo que corresponde. Y a veces, como hay este conflicto, esto llega hasta instancias judiciales, del juez, ¿no? Y es la autoridad judicial que determina, por ejemplo, cuál es el valor correcto que se debe pagar, y cómo va a determinar el juez de acuerdo a estos informes de estos peritos, ¿no? A veces el propietario lleva su perito, la alcaldía o el Estado también lleva su perito, pero ahí aparece un tercer perito, ¿no? Que se llama perito dirimidor, ¿no? Que va a ser una tercera persona o un tercer perito quien va a determinar siempre cuánto va a ser el valor, ¿no? Tal vez el Estado ha dicho, no, solamente vale 50,000. El dueño dice, no, vale 100,000. Y viene el perito dirimidor, a ver, ni para uno ni para el otro, a ver, ha visto que vale 75,000, por decirlo. Entonces ahí, pero lógicamente todo eso no se lo hace así discrecionalmente, o al monto que uno le parece, o yo quiero más, o yo quiero menos, no. Todo eso se hace en función de estudios específicos del valor justamente del terreno, de acuerdo al lugar que está, de acuerdo a los planos, de acuerdo a lo que vale el metro cuadrado, bueno, una serie de aspectos técnicos que ya saben los arquitectos, los ingenieros al efecto. Y en función de eso, se le cancelará, se le pagará al propietario de esa casa, de ese terreno, de ese bien inmueble. Una vez que se le pague, recién la persona pues irá con ese dinero que tiene a comprarse o alquilarse o a tomarse en contrato anticrético o arrendarse otra casa, otro terreno, otra habitación, otro lugar, otro bien inmueble donde pueda habitar, ¿no? Porque ya les digo, no puede irse a la calle. Y una vez que se consiga,
Con ese dinero, pues ya se trasladará todos sus bienes, sus pertenencias, dejará libre el predio y ese predio ya podrá ser dispuesto por la autoridad correspondiente, por el Estado, por el municipio, ya lo podrá demoler, por ejemplo, y podrá construir, en este caso de este ejemplo que les digo, por ejemplo, una estación de esa línea del teleférico para que pase este transporte masivo por cable. Entonces, esa es la figura que se dan, por ejemplo, de las expropiaciones al efecto. Entonces, se tiene que pagar un justo precio y antes de realizar esa expropiación, tiene que cancelársele o pagársele la suma de dinero para que el propietario adquiera otro bien. Entonces, el propietario tampoco puede ir a oponerse o a negarse o a decir, no, yo no quiero salir de aquí y no se va a querer mover. No puede hacer eso porque la ley justamente ordena y manda, ¿no? Que cuando hay una situación de necesidad, de utilidad pública, pues tenga que nomás esta persona salir de ese lugar y irse a otro lugar, ¿no? Por más que sea su casa, por más que le guste, por más que viva años, por más que esté acostumbrado, por más que sea lo que sea, porque se le está quitando un beneficio personal o familiar en beneficio de toda la población y la comunidad, ¿no? Entonces, esa es esa figura. Ahora, muchas veces también sucede que a veces esta expropiación, después al cabo de un tiempo, por una serie de motivos, la alcaldía o la gobernación o el Estado o quien corresponda ven que no van a necesitar y ese predio. Sí, evidentemente han hecho la expropiación, iban a construir el teleférico, pero qué sé yo, por razones técnicas, administrativas, han visto que mejor ya no se va a construir ahí, ¿no? Que ya no se va a hacer porque el terreno no es muy bueno, han visto que este otro lugar puede ser mejor, puede haber una serie de causas, motivos, razones o circunstancias, porque después de haber determinado que se haga la compra de que se va a construir ahí, por ejemplo, esa línea del teleférico, después se ha visto por conveniente, después de acuerdo a otros estudios técnicos, administrativos, de los ingenieros arquitectos, que ya no es conveniente hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que ya el Estado o la alcaldía lo va a volver a vender ese terreno, porque ya no lo va a utilizar. Sí, evidentemente querían hacerlo, pero después han visto por una serie de factores que no era prudente hacerlo. Tal vez no han hecho estudios a detalle, no han visto bien esta situación y después se han dado cuenta que tal vez por ahí pasó un río, no sería muy aconsejable hacer una obra porque puede tener algunas deficiencias, que puede ocasionar accidentes, otro tipo de situaciones. A veces pasa, sucede también este tipo de situaciones. Entonces, a veces alguien dirá, pero ¿por qué no han estudiado? ¿Han visto bien antes de comprar, de hacer? Evidentemente deberían hacerlo, pero a veces no se lo hacen. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué sucede? Que, lógicamente, se va a volver a vender por parte del Estado ese terreno, esa propiedad, esa casa, ese bien inmueble que se lo ha adquirido. Y el propietario que era del que se ha comprado ese bien tiene la prioridad o la preferencia de que si él quiere, a él mismo se lo pueden volver a vender ese terreno o esa casa. ¿Por qué? Porque él era el propietario original aquí en el Estado. Por este caso, de ese ejemplo que les he dado, por ejemplo, esa construcción de esa estación del teleférico, le han comprado. Entonces, él tiene también la potestad, la posibilidad de decir, yo como era el dueño, antes que le quieran vender a este otro señor, yo quiero que me lo vuelvan a dar a mí, yo les voy a pagar, lógicamente, lo que corresponde. Entonces, tiene esa preferencia, si quiere hacerlo, ¿no? Tampoco se le puede obligar. Si tal vez ya se compra otra cosa, ya no quiere o no tiene dinero, pues ya no se lo hará, se lo venderá a otra persona. Pero hay otras personas que sí lo desean, ¿no? O quieren hacerlo porque si no, es mi casa, que yo ya me he acostumbrado, que vivo años, que era de mis padres, que aquí, que allá, que yo siempre quería. Bueno, entonces ha sucedido esta situación, se le vamos a devolver a usted nuevamente su casa y páguenos la suma de dinero que ha cancelado Ale. Ahora, si esa persona ya no quisiera, por razones de decir, no, ya, bueno, ya ni modo, ya me compro otra cosa, ya no tengo, qué sé yo, bueno, ya tendrán que ofrecer a otra persona o vender a otra persona que sí desee comprar. Pero hay esa figura de
que tiene la preferencia ante otras personas si quisiera volver a tener el predio, si es que el municipio o el estado han visto por conveniente por alguna situación posterior que no se ha considerado al comienzo antes de comprar, que ya no van a utilizarlo en esa situación y lo van a volver a vender nomás ese predio. A veces son situaciones que suceden en la expropiación también al efecto. Bueno, distinguidos estudiantes, hasta acá vamos a quedar. Por acá está viendo el otro docente que quiere ya participar en la clase. Como siempre ha sido un gusto estar con todos y cada uno de ustedes viendo estas tareas. Ya vamos a estar comentando el siguiente sábado. Como siempre, que Dios los cuide, los guarde, los protege y los bendiga. Y nos estamos viendo la siguiente clase. Muy amables, distinguidos estudiantes, muy buenos días. Permiso. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el siguiente sábado. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, Ustedes doctor. después. Un placer. Chaucito. Sí, doctor.